En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la nacionalidad. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre la ciudadanía y en este caso pues vamos ya a relacionarlo con la nacionalidad. Dentro de esto pues vamos a identificar que la nacionalidad es el vínculo jurídico que tienen los ciudadanos con el Estado y también pues tiene un concepto de doble definición. Entonces, por ejemplo, en este caso se puede hablar que por una parte es un derecho fundamental y por la otra constituye el estatuto jurídico de las personas. ¿Cómo así, profe? Esto quiere decir que el individuo puede exigir del Estado los derechos básicos que la ley le otorgó. Y asimismo, el Estado puede imponer el cumplimiento de ciertos deberes y obligaciones. Aquí, entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla, entonces toda persona tiene derecho a una nacionalidad, a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Este es el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, como se dan cuenta, ahí establece el derecho de todo ser humano a una nacionalidad y a no verse privado pues arbitrariamente de ella, claro está, ni del derecho de poder cambiarla. Entonces, asimismo, podríamos decir que la nacionalidad es un elemento fundamental en la vida de un ciudadano, ya que le permite sentirse parte de un grupo y también pues identificarse con él. A la vez también pues le otorga la protección del Estado y la posibilidad del ejercicio de los propios derechos según las normas jurídicas de dicha nación. Entonces, como tal, podríamos decir que la nacionalidad brinda al ciudadano protección dentro del país y también una protección diplomática en otros países. Un ejemplo sería, digamos que cuando un colombiano sale del país y en el extranjero pues alguno de sus derechos es violado. Entonces, ¿qué pasa allí? La embajada colombiana en dicho país tiene la responsabilidad de exigir castigos para el responsable y dar garantías de que dichos derechos no van a ser violados posteriormente. Pues sin embargo también pues la embajada también tiene la responsabilidad de exigir a los colombianos los deberes acordes al funcionamiento legal del país en el cual se encuentran, claro está. Debemos entender entonces que la nacionalidad no es un invento propio de un país, sino que también está relacionado literalmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta, entonces actualmente existen dos fenómenos sociales que alteran de cierta manera o de cierta forma el concepto de nacionalidad. Y pues aquí vemos la doble nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto o de qué manera se debe entender la doble nacionalidad? Pues resulta que es la condición que disfrutan algunas personas al ser reconocidas por dos o más naciones como ciudadanos al mismo tiempo. Entonces aquí vamos a encontrar unos ejemplos. Entonces, en primer lugar, si la persona tiene padres de dos países diferentes, podrá tener la doble nacionalidad. En el caso de que tenga dos padres de dos países diferentes. También otro caso es si la persona vivió en un país, si una persona vivió en un país y luego empezó a vivir en otro por mucho tiempo. Y en el tercer caso, entonces aquí es, por ejemplo, si los padres de la persona tienen nacionalidad de un país, pero el hijo nace en otro. En ese caso, se puede hablar de la doble nacionalidad, se puede generar. También debemos tener en cuenta que va a aparecer otro de los fenómenos
sociales que pueden alterar este concepto, y es el de los apátridas. ¿Qué pasa con ello? ¿Qué significa? Pues ellos, en este caso, bueno, son aquellas personas que por alguna razón no son reconocidas como ciudadanos de ningún estado. Y también, por ejemplo, dentro de este grupo o dentro de este fenómeno también van a ser parte los refugiados. Entonces, por ejemplo, en Colombia, la ley dice en la ley 43 de 1993, dice que en el caso se puede renunciar y puede haber pérdida de nacionalidad colombiana. ¿En qué caso se puede dar este fenómeno de los apátridas? Entonces, por ejemplo, cuando los nacionales colombianos, en este caso, tendrán derecho a renunciar a su nacionalidad, la cual se producirá mediante manifestaciones escritas presentadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o con los consulados de Colombia, la cual constará de un acta cuya copia se enviará a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y así pues entonces igual va a pasar, se puede perder la nacionalidad por adopción si hay algún tipo de delito o algo que ponga en riesgo la seguridad nacional. Entonces, lo que estábamos hablando en el caso de la renuncia a la nacionalidad colombiana. Aquí vamos a encontrar entonces algunas formas de ciudadanía. Entonces, primero recordemos que la ciudadanía es una condición con la que cuentan las personas para que el Estado las reconozca o les reconozca sus derechos y sus deberes políticos. Las formas de nacionalidad, o en este caso de ciudadanía, que vamos a encontrar van a estar entonces relacionadas en un momento con los derechos humanos, que también pues hay que entender que cada país tiene unas condiciones sociales y materiales diferentes, y pues por esta razón pues las acciones políticas que se encuentran allí, que velan por la protección de los derechos, son también diferentes. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar un orden político que gobierna nuestra nación, y para eso pues diferenciamos tres tipos de ciudadanía. Aquí vamos a encontrar entonces la ciudadanía democrática. ¿Qué es eso de ciudadanía democrática o en qué consiste? Entonces se basa en la igualdad entre el Estado y los ciudadanos. ¿Igualdad entre quién? Entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, en este caso, el Estado vela por los derechos del ciudadano, pero el ciudadano tiene deberes con el Estado. Entonces, así se ve una ciudadanía democrática. Luego vamos a encontrar la ciudadanía liberal. Esta ciudadanía liberal entonces consiste también en poder gozar de ciertos derechos civiles, políticos y sociales, en donde todos los ciudadanos son jurídicamente iguales, todos. Entonces ahí, por ejemplo, ahí vemos en la imagen que todos van a ser llamados ciudadanos sin importar las condiciones en las que se encuentren. ¿Listo? Bien sea por raza, bien sea por género, bien sea, en este caso, por sus condiciones, algún tipo de condición o de discapacidad, situación de discapacidad, o ya dependiendo la edad. Entonces, tenemos en cuenta la ciudadanía liberal con estas características. Este tipo de ciudadanía pone al sujeto y a sus derechos en el centro de la actividad política, en la ciudadanía liberal. Ahí entonces estamos viendo esas diferencias, ¿no? Y la siguiente que vamos a encontrar va a ser la ciudadanía republicana. Entonces, esta ciudadanía
pues tiene en cuenta al ciudadano como tal, pero ¿qué pasa? Esta ciudadanía en la cual el ciudadano, a partir de unos propios principios racionales, sigue a cabalidad los procedimientos establecidos por el Estado. O sea que en este caso, este tipo de ciudadanía tiene como tal la vida pública y las leyes están por encima del individuo. Entonces aquí vemos estos tres tipos o formas de ciudadanía. Cada una pues tiene características propias. Entonces la democrática, recordemos que se basa en la igualdad entre el Estado y los ciudadanos, ¿sí? Tanto el Estado tiene unos deberes, pero los ciudadanos también tienen otros. Recordemos entonces en la liberal que todos son tratados por igual. Todos son tratados por igual en este tipo de ciudadanía. Y ya en esta última, la republicana, entonces recordemos que lo importante es que va a estar relacionada con unos principios, que debe seguir unos procedimientos y que esos procedimientos no pueden estar por fuera de lo que dice el Estado, propiamente el Estado. No puede caminar o conducir su ciudadanía de diferentes maneras o de acuerdo a su propio parecer, sino de acuerdo a lo que dice el Estado. ¿Dónde o cómo podemos nosotros hablar de nacionalidad en Colombia? Entonces, por primera vez, esa palabra de ciudadanía va a aparecer en el Congreso de Cúcuta en 1881. Luego, entonces, ya va a tomar fuerza como tal el 21 de mayo de 1851, cuando ya se proclama la abolición de la esclavitud y ya todos pues ahí ya van a cumplir la condición de ser libres, que eso era una de las condiciones que se había establecido anteriormente, que debían ser libres para poder decir que tenían una nacionalidad o que pertenecían a nuestra nación. Entonces ya en el 21 de mayo de 1851, con esa abolición de la esclavitud, entonces ya todos son libres y ya pueden cumplir con esa condición establecida en la ley para poder ser parte o aprobados como ciudadanos. Luego vamos a encontrar en la Constitución de 1991 que ya específicamente se van a dar unas pautas en el artículo y un reconocimiento formal de quienes pueden acceder o pueden ejercer la ciudadanía. Entonces, para ello pues implica la participación activa de los ciudadanos con el fin de alcanzar la realización efectiva de los derechos tanto civiles, políticos y sociales que pues están consagrados en la Constitución de 1991. Entonces pues en este sentido nosotros debemos tener en cuenta que el vínculo que se establece entre los ciudadanos y a su vez el de estos con el Estado no siempre resulta tan armonioso como nosotros quisiéramos, pero sin embargo por medio de esta Constitución de 1991 y específicamente en este artículo 96, pues vamos a encontrar los parámetros de la nacionalidad colombiana y pues a su vez que vela por el cumplimiento de ello. Entonces vamos a leerlo, que específicamente es lo que nos dice este artículo consagrado en la Constitución de 1991. Entonces, por ejemplo, para ser nacionales colombianos, primero se da por nacimiento, y en este caso ahí nos dice que los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos
extranjeros, alguno de sus padres estuvieron domiciliado en la República o en el momento del nacimiento. Y así sucesivamente nosotros vamos a encontrar esas condiciones que se necesitan para ser nacionalizados aquí en este país. Importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque si sabemos que realmente somos ciudadanos colombianos, entonces pues asimismo podremos exigir unos derechos establecidos en la Constitución y pues también se nos hará cumplir esos deberes que también están allí. Entonces, teniendo en cuenta esto, por favor, les necesito que lean muy bien este artículo 96